Gracias, Señor, por este tiempo, Padre, que nos regalas de poder meditar en tu palabra, Señor, de poder reflexionar en tu palabra, Padre, de que sea un tiempo especial en el que tu Espíritu Santo, Señor, obre directamente en nuestros corazones, Señor, y nos muestre esta verdad, Señor, con la que has venido trabajando conmigo, Señor, toda esta semana. Y que podamos salir de acá, Señor, renovados, Señor, que podamos salir de acá con fuerza, Señor, y con un entendimiento, Padre, de que tú, Señor, eres la única razón, Señor, tú eres nuestra esperanza viva, tú eres ese Cordero, Señor, que fue a morir en la cruz, Padre, por nosotros, por amor, Señor, y y por ese acto, Señor, hemos recibido de tu gracia, Señor, y hemos recibido de tu misericordia, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, continuando la secuencia de lo que hemos venido estudiando los miércoles, en esta oportunidad me toca compartir con ustedes acerca de dos parábolas que la verdad son bien cortas, bien, y las encontramos en Mateo 13, el versículo 44, que habla de la parábola del tesoro escondido, que nos habla de que el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un terreno y que un hombre la encuentra y la esconde allí mismo. Luego, lleno de gozo, va, vende todo lo que tiene y compra ese terreno. Y acto seguido, en el versículo 45 y 46, tenemos la parábola de la perla de mucho valor. Esta cita lo siguiente: el reino de Dios es también como un comerciante que anda buscando perlas finas. Cuando encuentra una de mucho valor, va, vende todo lo que tiene y compra esa perla. Para entender un poco lo que Jesús nos quería enseñar a través de estas parábolas, debemos sumergirnos un poco en esta historia. Bien, vemos que él usa dos figuras, que usa al hombre y usa al mercader. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de enseñarnos de hablarnos de una misma realidad en la que el reino de Dios se nos presenta. Vemos que en la primera parábola nos habla de un tesoro, bien, que estaba escondido, y un hombre que seguramente era un trabajador, era un obrero, que estaba trabajando en un campo privado, encuentra este tesoro. En esos antiguos tiempos no existía lo que hoy conocemos como un sistema bancario donde ponemos nuestro dinero, sino que a raíz de que no existían los bancos y aparte que había muchas guerras, las cosas de valor eran enterradas en los terrenos. Los objetos, esa era como la cuenta de ahorro más segura que había para ese entonces. Y luego vemos que es hallada por un hombre. ¿Qué nos revela esto? Ya esto nos revela una verdad, nos revela un mensaje importante de que el reino de los cielos no está a la simple vista, sino que debe ser revelado, sino que se encuentra escondido. Y Dios, en su misericordia y en su amor, que empieza a revelarnos su reino. Luego que este hombre consigue este tesoro, este gran tesoro, él se llena de gozo y vende todo lo que tiene, pero vemos enseguida que no hay una obligación. Vemos que el hombre lo hace desde la genuinidad de su corazón, de un corazón que reconoció inmediatamente qué es lo que había encontrado y va y toma la decisión, y la palabra lo resalta, lleno de gozo. Entonces el gozo es el motor que movía al corazón de este hombre. Y en la siguiente parábola vemos que Jesús hace un cambio de ángulo. Bien, porque ya no es un hombre que simplemente estaba trabajando en un campo arándolo, sino que era un comerciante, o sea, era una persona que se dedicaba a comprar perlas, a viajar por el mundo, era como un mayorista de perlas. Entonces vemos
que este hombre era experto en lo que estaba haciendo, en lo que estaba buscando. Él había tenido la oportunidad de poder poseer muchas perlas, pero sabía al final en su corazón que había una perla que no la encontraba, sabía que había algo aún mayor. Seguramente habrá visto muchísimas perlas, incluso en ese tiempo la perla era más considerada, era más valiosa que el mismo oro. Y este hombre estaba en una búsqueda diligente, ¿sí? Estaba en esa búsqueda, sabía que en su corazón sabía que había algo más allá. ¿Y cómo nosotros podemos reflexionar o meditar un poco en esto? Este mercader, ¿a quién puede representar? Puede representar a una persona que ha podido probar el éxito, que ha podido probar de alguna manera una buena vida a nivel de cosas materiales, de una buena familia, pero que en su corazón aún había como un espacio vacío. A pesar de que podía haber tenido muchas cosas con las cuales sentirse satisfecho, pues en su corazón resulta que no. En su corazón había la necesidad, había el anhelo de que todavía se sentía vacío. Entonces, él está en esta búsqueda, y cuando encuentra esa perla, ¿qué acción hace? Va, vende todo lo que tiene y compra esa perla. Incluso la palabra perla y preciosa en la antigüedad, bien, significa que no solamente es algo no es algo solamente de mucho valor, sino es algo que representa honor, es algo que representa un honor extremo poseerlo, un honor extremo tenerlo. Entonces, aquí nos vamos a ubicar un poco en las dos parábolas. Vemos que hay un primer escenario en el que el hombre no estaba buscando ese tesoro, pero de alguna manera se tropezó con él. Y en el segundo escenario vemos que tenemos al mercader que sí estaba en esa búsqueda diligente, estaba anhelando encontrar esa perla especial. ¿Qué pasó? Vemos que a estas dos historias las une un mismo final. ¿Cuál es ese final? Un intercambio total. Bien. Entonces, ¿qué podemos ver de alguna manera breve de estas parábolas? Vemos que el reino de Dios se nos puede presentar de distintas maneras. Bien, para los que son padres de 2 hijos o han tenido la oportunidad de convivir con 2 sobrinos, podrán dar testimonio de esto de una manera de primera mano. ¿Por qué? A lo que les quiero decir, a pesar de que son hermanos, ¿verdad? A pesar de que son hermanos, vienen de una misma madre, pueden tener un mismo padre, vemos que cada niño, cada hijo tiene un temperamento, tiene una personalidad diferente. ¿Y qué representa esto? Que para el padre, para poder educarlo, para poder enseñarle, tiene que adaptarse a cada uno de sus hijos. Pues así mismo lo hace Dios también con nosotros. En la medida en la que Él sabe cómo nos formó, sabe cómo somos, sabe qué es lo que nos gusta, sabe qué es lo que no nos gusta, pues Él mismo en esos mismos actos de amor, en estos gestos de amor, Él también sale a nuestro encuentro, bien, ya sea inesperadamente para nosotros, o también respondiendo a una búsqueda, respondiendo a esa necesidad que hay en nuestro corazón de buscarle. ¿Qué vemos a lo largo del libro de Mateos, desde el capítulo 5, que comienza Jesús el sermón del monte? Vemos que Jesús empieza a mostrarnos el reino de Dios, empieza a hablarnos de amor, empieza a hablarnos de prójimo, empieza a hablarnos de milagros, empieza a hablarnos de sanidad, empieza a hablarnos de incluso de la autoridad sobre lo que representa las tinieblas. Jesús nos viene mostrando bien lo que es el gobierno de Dios, lo que es el reino de Dios. Pero en esta parábola, a partir del capítulo 13, Él empieza a hablar de cuál es el precio del reino de Dios. Bien, el primero nos mostró la belleza de su justicia, y en estas dos nos habla de cuál es el precio. Y vemos
cuando hacemos la relación, podemos ver que existe una única forma de valorar el reino de Dios. Y es esta precisamente la que quiero que el día de hoy podamos discernir y podamos aprender. Incluso de aquí es donde nace el título del mensaje, que es la paradoja del costo. Bien, se llama así, la paradoja del costo. Antes de avanzar, me gustaría poder refrescar lo que es una paradoja, por si de pronto alguien no maneja el concepto o simplemente sea bueno refrescarlo para poder traerlo a la memoria otra vez. ¿Qué es una paradoja? Una paradoja es una verdad que está disfrazada de contradicción. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros escuchamos una paradoja podemos pensar automáticamente así a simple vista que se está contradiciendo, que el texto en sí es opuesto a sí mismo. ¿Por qué? Porque vemos como que hay una verdad que choca y choca precisamente con nuestra lógica. Bien, por ejemplo, la palabra, hay muchas paradojas, traje dos en este caso para que podamos entender un poco el ejemplo. En Mateo 10:39 nos habla de que el que haya su vida la perderá, pero el que la pierde en pos de mí, la hallará. Aquí vemos que esto es una paradoja. ¿Por qué? Porque como nosotros podemos decir que para perder hay que hallar y para hallar hay que perder. Es un poco que choca con nuestra lógica humana. Bien, y luego, para hablar de otra, podemos hablar de la paradoja de la fuerza, que la encontramos en 2 de Corintios 12:10, que habla que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí vemos otra vez una paradoja, incluso esta choca aún más con la realidad a la que el mundo hoy como que nos está llevando, porque cada vez vemos más, creo que tenemos un par de años en el que el mundo está girando mucho en el empoderamiento, en la autosuficiencia, en el yo sí puedo, en mis capacidades, todo centrándose en el yoísmo, incluso llevándonos como a apartarnos incluso y siempre tener nuestra confianza en nosotros mismos. Entonces vemos que esta paradoja choca aún más con la realidad que hoy podemos vivir. Incluso yendo un poco más allá, bien, a su definición más pura, a la definición etimológica de la palabra paradoja, nos dice que es algo que está más allá de lo común. Bien, va más allá de lo común. ¿Y cuál es el propósito de una paradoja acá en la palabra? Es poder revelarnos, bien, es poder revelarnos una lógica superior, una lógica espiritual que nosotros entendemos en nuestra lógica humana, pero necesitamos ese discernimiento espiritual, necesitamos esa reflexión en la palabra para que se nos pueda revelar, muy bien, se nos pueda revelar esa verdad que Dios nos quiere decir. Entonces, vemos que la lógica humana choca con la lógica espiritual. Podemos poner un ejemplo muy básico. A menudo, para sentirnos seguros, bien, para sentirnos seguros, ¿qué nos dice el mundo? Nos dice que debemos tener el control absolutamente de todo, que no se nos puede escapar ningún detalle, que debemos ser nosotros mismos el que hagamos todo, el que esté en nuestro control. Y al final, ¿qué ocasiona eso en nosotros? Ansiedad, desespero. Pero ¿qué pasa? Viene Jesús, interviene con su amor y nos dice que más bien para nosotros poder estar seguros, esa seguridad no puede nacer en nosotros mismos, sino más bien cuando descansamos en Él. Entonces aquí podemos ver también cómo el mundo choca constantemente con la palabra de Dios. Otro ejemplo puede ser: cree en ti mismo y lo lograrás todo. Pero ¿qué nos dice Cristo en su palabra? Confía en mí, que sin mí nada puedes hacer. Ahora, ¿por qué todo este preámbulo? ¿Por qué todo este mensaje de la paradoja? Y eso es ¿por qué? Porque es importante que entendamos que nuestra visión de la realidad, nuestra visión del mundo es finita. En cambio, la de Jesús, la de Dios, es una realidad eterna y es a la que tenemos que aspirar, ¿bien? Es a la que tenemos que buscar de poder entender, de poder reflexionar y de poder hacerla parte de nuestra vida. Hablando un poco ya más acerca del tema, cuando empezamos a ver el texto, vemos que entonces hay un detalle en el que tanto el hombre como el mercader, sin pensarlo, decidieron venderlo todo y comprar lo que tenían al frente.
de sus ojos. Vemos que no es que venden una parte, vemos que no es que empiezan a hacer estimaciones, porque seamos honestos, hoy nos encanta hacer estimaciones. Siempre yo estaba tratando de pensar y traer esto un poco a la realidad, ¿no? Traerlo al hoy. Y yo decía, wow, si de pronto Jesús se me aparece y me muestra el reino de Dios, y decía, wow, venderlo todo. Y pensar, por ejemplo, en las cuotas de cachea. ¿Y cómo pago ahora cachea yo si yo vendo todo? Imagínense. Entonces decía, wow, qué difícil es pensar que te vas a quedar sin nada. ¿Por qué? Porque esto choca automáticamente con la realidad. Choca automáticamente porque en eso poco, que para nosotros suele ser mucho, es donde lastimosamente radica nuestra confianza. Es donde lastimosamente tenemos puesta a veces nuestra propia fe. Y no nos gusta, hay un dicho muy famoso, poner todos los huevos en la misma canasta. Nos gusta tener plan B, incluso dependiendo de tu temperamento. Yo que soy flemático, de pronto con un plan B me basta. Pero dependiendo de tu temperamento, seguramente tengas plan B, C, D, Z, X. Bien, entonces vemos que en Jesús, bien, en el reino de Dios, pues no hay plan B. Vender todo no es un fanatismo, no es una obligación, más bien es un acto de claridad espiritual, de saber que tenemos una necesidad de Dios, tenemos una necesidad de su Espíritu Santo, de que Él obre en nosotros, y sabemos que ese espacio que hay en nuestro corazón, hay una frase muy famosa, seguramente la han escuchado, que nos dice que ese espacio que hay en nuestro corazón tiene la forma de Dios. O sea, no hay nada que nosotros podamos buscar en el mundo para colocarlo ahí en nuestro corazón y ver cómo entra, pero no, o sea, fuimos creados por Dios y tenemos implícito en nuestro ser esa necesidad y ese anhelo de poseerlo a Él, de tener esa comunión, esa intimidad Padre e Hijo con el Espíritu, con el Señor y con nuestro Señor Jesucristo. Para estas dos personas, estas dos figuras que nos muestra Jesús, vemos cómo lo que tenían en su poder representaba un estorbo. Bien, a pesar de que vivieron toda su vida pensando que lo que tenían era el todo, en el momento en el que tienen ese encuentro con el reino de los cielos, pues esto pasa a ser un estorbo. Y inmediatamente se me vino a la cabeza Filipenses 3:8, donde Pablo, siendo Pablo, sabiendo todo lo que representa Pablo en el Evangelio, ¿no? Como esa persona que pues escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, vemos que nos regala estas palabras. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo, y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él. Pues vemos que esa actitud de Pablo debe reflejarse mucho en nuestro corazón. Y no es por simplemente llamarlo basura, y no es que, por ejemplo, el ser exitoso, el tener un buen trabajo, el tener algo, y empezar a mirarlo con desprecio. No, realmente ese no es el enfoque. El enfoque está cuando todas estas cosas tienen el centro de nuestra vida, tienen el centro en nuestro corazón y realmente toman posesiones de nosotros. Porque cuando va mal el trabajo, pues nuestra actitud cambia. Cuando hay un problema en la familia, nuestra actitud cambia. Pero si el centro de mi vida es el reino de los cielos, pues el reino de los cielos nunca va a cambiar. Siempre va a estar a nuestro favor, siempre va a estar ahí para orar, porque es ese gobierno de Dios en nuestra vida donde empezamos a vivir por su amor, por su gracia, por su misericordia, que sabemos que son nuevas cada mañana, que sabemos que están ahí al servicio de nosotros. Entonces, ese es realmente el enfoque. ¿Y por qué hablaba de una paradoja con respecto al costo del reino de los cielos? Porque antes que el pastor vaya a pensar que le vengo aquí a vender el reino de los cielos, no es precisamente eso, porque
Seguramente lo hayas pensado durante el mensaje, el reino de los cielos es totalmente gratuito. ¿Sí? El reino de los cielos es totalmente gratis y eso es un absoluto sí. Muy bien, pero ¿qué pasa? El reino de los cielos también nos cuesta todo. Bien, y ahí es donde está el juego de esta paradoja, porque vemos que al hombre y al mercader les costó todo lo que tenían. Bien, pero ¿qué pasa? ¿Cuál? Disculpe, lo que pasa es que vengo saliendo de una gripe también. ¿Qué es lo que pasa acá? Que normalmente tenemos puesta nuestra mirada siempre en lo material, pero yo creo que esto va más allá de lo material. No les costó solamente todo lo que tenían, sino todo lo que eran. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es algo espiritual. Aquí es donde entendemos que el reino de Dios es gratis. ¿Por qué? ¿Por qué es gratis? Porque no hay absolutamente nada en nuestras posibilidades que hagamos para poder pagarlo. Y yo creo que por eso hay que darle gracias a Dios, porque nos sacó de la ecuación al momento de decir de quién depende nuestra salvación, y porque si nos hubiese tomado en cuenta, pues lastimosamente le tuviese malas noticias. Pero creo que más bien nos podemos gozar en que Jesús pagó por completo la factura de nuestra salvación, pagó por completo en la cruz del Calvario. Su sacrificio fue el único y es suficiente para cada uno de nosotros. Bien, entonces eso es importante que lo logremos dimensionar. Bien, que logramos entender la magnitud de esto. Entender que Jesús se despojó a sí mismo, despojó de toda gloria, incluso en un mismo acto que Él básicamente podemos decir que nos los está pidiendo a través de esta parábola, porque estos hombres también se despojaron de sí mismos, pero si lo ponemos en una balanza, ¿quién se despojó de más? ¿No? ¿Quién sufrió más a la hora de la verdad? Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo lo hizo por amor, por un amor insaciable que tiene hacia nosotros, y eso es algo que debemos meditar y debemos reflexionar todos los días. Así que, bueno, esto para mí es un alivio y también se lo quería compartir. ¿Qué pasa con el reino de los cielos? Con el reino de los cielos yo me estaba tratando de llevar a un juego que jugaba mucho cuando era más pequeño, que era el Tetris. Bien, ¿saben? El juego donde van cayendo las figuritas y tienes que ir corriendo con el tiempo. Entonces a veces jugamos al Tetris en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque tenemos tantas prioridades, tenemos tantas cosas, robándole ese lugar a nuestro Señor Jesucristo, robándole ese lugar, ese primer lugar a Dios. Entonces vemos que en nuestro corazón empezamos a jugar a ese Tetris, empezamos a ver cómo lo podemos calzar de manera que pueda compartir, que pueda coexistir con todas las demás cosas que tenemos como prioridades en nuestro corazón. Y vemos que lo que Dios nos pide es precisamente eso, es que podamos soltar todo eso que tenemos en nuestro corazón, porque Jesús te puede decir, mira, aquí está el reino de los cielos para ti, es tuyo. Pero si tenemos las manos ocupadas, agarrando un puesto de trabajo, agarrando un puesto en un ministerio, bien, porque nuestro enfoque es el equivocado. Entonces, como les decía, no solamente el reino de Dios es gratis, nos cuesta todo, pero no nos cuesta solamente lo material. Muy bien, nos cuesta, es lo que somos, nos cuesta nuestro orgullo, nos cuesta nuestra necesidad de control de las cosas, nos cuesta nuestros ídolos, ¿sí? Porque muchas veces sin darnos cuenta, hoy más en día, pues que estamos al alcance de todo así, en un 2x3, pues empezamos a tener muchos ídolos. Yo recuerdo en mis comienzos en la iglesia,
A mí me apasiona mucho el fútbol, me apasiona demasiado y los que saben de fútbol saben que fútbol todos los días, todos los domingos hay fútbol. Y yo vivía esa realidad, yo me despertaba un domingo y hay una liga que es en Inglaterra y ahí los partidos comienzan a las 7 de la mañana. O sea, yo me despertaba un domingo y yo podía estar un domingo desde las 7 hasta las 6 de la tarde viendo fútbol. Y cuando terminaba de ver fútbol, me iba a jugar fútbol. Entonces, para que dimensionen un poco también de lo que me apasiona el fútbol, entonces cuando empiezo a asistir a la iglesia empieza ese choque, empieza esa pelea en mi corazón, donde digo, wow, qué difícil, qué complicado, porque creces tanto en una realidad, bien, que luego vienes a los pies de Cristo y empiezas a conocer lo que Él realmente anhela de ti, lo que realmente Él pide de ti. Y incluso yo tenía en mi cabeza, se los puedo confesar, yo cuando me casé yo decía, bueno, Stephanie no me puede quitar el fútbol, porque imagínense. Pero al final empiezas a entender, ¿no? Al final empiezas a entender que se te empieza a revelar esa palabra, empiezas a tener esa relación y esa comunión con papá y ves que deja de ser un sacrificio. Deja de ser un sacrificio y empieza más bien a ser un deleite, empieza a ser más bien un anhelo. Sí, en muchas ocasiones podemos vivir un evangelio en el que venimos a la iglesia y es simplemente un evangelio de domingo, es simplemente un evangelio de domingo, e incluso si no estoy cansado, porque si estoy cansado pues no asisto, por ejemplo. Entonces se vuelve un hobby. Se vuelve un hobby. ¿Por qué se vuelve un hobby? Porque estamos jugando al Tetris en nuestro corazón con el reino de los cielos. Empezamos a compartirlo. Empezamos a decir, bueno, hoy sí, hoy tengo un problema, voy para la iglesia porque necesito que el Señor me responda. Pero luego el Señor me responde, soluciona, pero bueno, ya perdí un poquito la chispa para el otro domingo. Vamos a esperar a ver qué pasa en la semana, si sale alguna novedad y siento el entusiasmo de ir. Entonces, Jesús nos llama a algo distinto, ¿bien? A algo distinto. Y como les hablaba, porque les mencionaba que nos cuesta lo que somos, porque en nosotros está esa disposición, en nosotros está ese querer, en nosotros está ese anhelo, que es lo que realmente nos pide, Dios de nosotros. Para ir cerrando, quiero hacer una pequeña ilustración. Bien, eso lo hacemos mucho con los niños, entonces yo dije, bueno, lo voy a tratar como niños acá a mis hermanos. Supongamos que vas caminando, bien, vas caminando y ves una casa, una mansión, 20 habitaciones con vista al mar, con cancha de pádel, si te gusta el pádel. En mi caso una cancha de fútbol. Y bueno, la veo, la anhelo, la quisiera, veo el precio, no sé, $1 millón. Y wow, ya ahí caigo en la realidad de que jamás en mi vida la tendré. Y de pronto me cruzo con el dueño, ni siquiera con un agente inmobiliario, con el dueño, me cruzo con el dueño. Y el dueño me dice, mira, ¿la quieres? Y pues por supuesto le voy a decir que sí, estoy seguro que ustedes también. Pero él te va a decir, bueno, dame todo lo que tienes. Entonces sacas tu cartera o saco mi cartera y de repente veo que son $100. Y eso con fe. Le puedo decir que la ilustración tiene fe que mueve montaña, porque si la abres ahorita no vas a conseguir nada. Tengo $100, pues por supuesto sabemos que haría el intercambio. Es obvio que me atrevo a decir que todos acá, sin excepción de ninguno, pues compraríamos la casa, ¿verdad que sí? ¿Y cuál es la reflexión en esto? ¿Cuál es la reflexión? ¿Cuál sería la sensación en nuestro corazón? O sea, ¿qué sentiríamos en nuestro corazón? ¿Sentiríamos que lo que estamos haciendo representa un sacrificio? ¿Lo estaríamos haciendo con dolor? ¿O más bien pensaríamos y tendríamos en una sonrisa y pensaríamos que estamos haciendo el negocio de nuestra vida? ¿Sí o no?
Ese es el negocio de cualquiera. Uf, pues pasa lo mismo con el reino de los cielos. El reino de los cielos es eso que anhelamos. A veces no nos damos cuenta y queremos precisamente lo que Jesús nos está ofreciendo. Pero tenemos nuestra mirada en otras cosas que no podemos ver, dimensionar esa mansión enorme que está ahí y Jesús te dice, ¿la quieres? Pues es tuya, pues es para ti, es mi regalo para ti. Pero necesito que tengas las manos vacías. Necesito que tengas las manos vacías para poder tomar la llave de ese reino, poder entrar a ese reino, para que ese gobierno de Dios pueda gobernar en nuestra vida. Y vemos en el hombre y en el mercader que en ellos hubo un apuro, bien, por deshacerse de lo temporal, ¿sí? De eso material. ¿Por qué? Porque ellos entendían que eso temporal no valía nada. Ellos supieron entender que lo que iban a recibir era eterno. Y pues ese es el llamado a lo que los invito, a que todos los días hagamos el negocio de nuestra vida, diciendo, levantándonos, y lo primero que hagamos es decirle a papá, hey, aquí estoy, despejándome de todo, poniendo mi corazón a tu servicio, poniendo mi corazón dispuesto a escucharte, a ser moldeado, a ser trabajado, porque después de ahí hay que empezar a cuidarlo, pero ya eso es otro tema. Entonces, es básicamente lo que quiero decirte ya para cerrar es, en resumido, para que te lo lleves a tu casa, es que el reino de Dios es gratis, pero es un regalo que te costará todo. No todo lo que tienes, sino todo lo que eres, para que lo que Dios vio en ti se pueda cumplir. Amén. Así que, bueno, vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo tan especial, Padre, que nos permites reunirnos, Señor, que nos permites hablar de tu palabra, Señor, y que esto que hoy ha sido sembrado, Señor, en el corazón de todos, Señor, que podamos fijar nuestra mirada, Señor, siempre en ti, fijar nuestra mirada en tu reino, Señor, que con amor tú, Padre, lo revelas a nuestro corazón, Padre. Lo revelas ya sea como ese lazo de amor, como ese gesto de amor, Padre, o también como esa respuesta para ese hermano, esa persona que está buscando respuestas, Señor, que está buscando conocerte, que quiere entender, que quiere capacitarse, Señor, que no entiende qué le pasa en su corazón, pero que tú en tu misericordia, Padre, le dices y le muestras la grandeza, Señor, de tu reino, le muestras tu amor, le muestras tu misericordia, Padre. Así que en este tiempo, Señor, en el que finalizamos, Padre, sé tú bendiciendo la vida de cada persona acá, Señor, que en este tiempo que ya nos retornamos a casa, Padre, sé tú cuidando a cada uno de mis hermanos, Señor, que puedan llegar a casa, Padre, y que puedan meditar, Señor, en esta palabra, Señor, que puedan ver, Señor, que lo eterno, Padre, siempre está por encima de lo temporal, Señor. Que, como decía Pablo, todo es basura, Señor, cuando eres tú el centro de nuestras vidas, Señor. Que no es malo el éxito, que no es malo trabajar, que no es malo las cosas, Señor, que nos pueden gustar, Padre. Pero que eso, Padre, no compita con tu lugar, Señor, porque tú eres el centro de nuestras vidas, Padre. En tu nombre poderoso, Cristo Jesús, te damos gloria y honra. Amén y amén.